Ya Niñas, perdón, ¿me escuchan ahí? Sí. Ah, bueno, ya tengo audio. Listo. Entonces, muy buenas tardes, Karen. Antes de todo, quisiéramos solicitar como tu permiso para poder grabarte. Esto obviamente con fines académicos. Lo que vamos a hacer es una entrevista para conocerte y conocer, digamos, como tu enfoque que has decidido como tal ejercer y demás, y tu perfil profesional y eso. ¿Nos das tu permiso? Claro, sí. Listo. Gracias. Gracias. Bueno. Hola, Karen. ¿Sí? Me presento, mi nombre es Sofía Calderón y mis demás compañeras me permiten su nombre, Ángela Lina Rodríguez, Karen Rodríguez y Andrea. ¿Sí? Entonces, el día de hoy pues vamos a realizarte pues, unas preguntitas. ¿Sí? Espérame. Vale. A ver. Karen, disculpa, ¿me regalas tu nombre completo, nombres y apellidos completos, por favor? Karen Joana Sánchez. ¿Qué estudios has alcanzado, Karen? Bueno, yo soy profesional en psicología hace ya 9 años más o menos. Especialista en voluntariado con gestión de proyectos y enfoques sociales. ¿Y en qué ámbito Hace un año. Ok. ¿Y en qué ámbito te desempeñas? Actualmente en la parte social, comunitaria. ¿Y cuánto llevas ahí en lo social? ¿Un año o más? Puedo decir que casi la mayor parte de mi carrera, pero pues he pasado como por otros ámbitos también. Y ahorita es como social, pero también he hecho social educativo y en alguna ocasión también hacia la parte clínica más o menos. Entonces, tú lo has ejercido tu vocación en el ámbito social y clínico, ¿sí? ¿O tienes otro que hayas ejercido? Social educativo más. ¿Y qué te llevó a estudiar pues esta carrera y este enfoque? Bueno, durante la carrera digamos que uno pasa por diversas concepciones de qué es cada uno de los enfoques. Y finalmente cuando salí, pasé por tomar la decisión de que quería iniciar mis prácticas en lo social. Efectivamente lo ejercí desde la parte social y también desde el área educativa más o menos. Y desde allí me apasionó bastante, me gustó, creo que fue una visión amplia para entender que es un mundo por explorar actualmente, entonces creo que es mi pasión la psicología comunitaria. Nos alegra mucho. Súper. Buenas tardes, Karen. ¿Cómo estás? Un gusto Bien, gracias. conocerte. Mi nombre es Lina Rodríguez y a mí me gustaría saber un poco más acerca de tu experiencia y pues los conocimientos académicos que tienes hasta ahora. Vale, la experiencia realmente, desde que terminé mis prácticas, siempre he trabajado con docentes del área social, de psicología, los que nos dictaban psicología social. Con ellos tuve oportunidades de trabajar en ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades, realizando procesos de investigación. Trabajé con una, ¿cómo se llaman estas? Con Día, bueno, ellos eran parte de mis prácticas y allí continué trabajando con ellos y era como hacia la parte educativa, social, comunitaria, porque hacíamos viajes a la parte de los municipios del Meta y Casanare con población víctima de conflicto armado y allí hacíamos talleres a empresarios, bueno, con empresas que se estaban desarrollando en el sector de agrónomo, donde conflicto armado y las empresas llegan a trabajar allí, pues
como todo el proceso, que las comunidades se integraran a trabajar en estas empresas desde sus principios y la idiosincrasia que ellos manejaban desde ese rol comunitario. Y desde allí empezó como mi campo con víctimas de conflicto armado, después trabajé con una ONG de Estados Unidos que también tenía proyectos en asociación con la alcaldía, con otras organizaciones, y eran proyectos hacia la parte educativa y también era con poblaciones etarias, entonces allí era con población indígena, afrodescendientes, afrocolombianidades, población rum. También trabajé con adolescencia y adulto mayor y eran programas educativos que los beneficiaban a ellos. Allí duré como más o menos 3 años y medio. Posterior a eso, pues también entré a trabajar con entidades públicas, con integración social, y allí trabajaba en proyectos sociales. En prevención de habitabilidad en calle, pues era más que todo dar como charlas y talleres en espacios de instituciones también, de institucionalidad pública, pero también en colegios, comedores comunitarios, a lideresas, a líderes. Y ya ahorita, bueno, por temas de la pandemia, yo me encontraba fuera del país, regresé por la pandemia y entré a trabajar en una clínica. Era la primera vez que trabajaba como en este sector, pero igual allí yo tuve la investigación de primeras, de segundas y terceras víctimas del sector salud. Después que sabemos era, pues era un boom el tema de la pandemia, entonces allí entré como de la parte social también a trabajar y reforzar en esta investigación y en otros aspectos que eran como atención en crisis a población víctima. Y ya después de esto entré a Secretaría de Salud, pero en Secretaría de Salud también trabajé como desde la parte social. Y pues en Secretaría de Salud no duré mucho, en la clínica tampoco, y ya hoy en día estoy trabajando en el Consejo Danés para Refugiados y aquí estoy ya hace 1 año y medio. Eso es una organización europea que trabaja con todo el tema de migración. Ahorita estoy con ellos de vida, que estoy más que todo para apoyar los proyectos. Esa es como toda mi trayectoria. Oye, es una trayectoria bastante impactante y bastante enriquecedora según lo que escucho de tu parte. Y según lo que comentabas también de que has trabajado con población de indígenas o población de la calle, que entiendo que este tipo de población también suele ser renuente al tipo de ayuda que uno brinda, me parece que es un oficio bastante, a pesar de ser arduo, pues es muy satisfactorio. Y no sé, me gustaría saber en toda la historia que nos vienes contando, ¿cuántos años llevas en ese ejercicio de la psicología comunitaria? ¿Cuántos años llevas en este ejercicio de tu profesión? Bueno, yo creo que desde los 9 años que me gradué, pues yo podría decir que todo, porque siempre en cualquier área o ámbito laboral al que ingreso, siempre estoy sobreponiendo la psicología comunitaria como desde esa lectura de lo social, o puede verse influida desde cualquier ámbito, ¿no? Entonces, sí ha sido muy enriquecedora porque también entrar a esos otros ámbitos creo que ayuda a complementar también como el amplio de la visión y los campos de acción. Entonces, creo que también se pueden complementar desde varias aristas. Vale. Y dinos un poquito más acerca de qué consideras que debe tener un psicólogo comunitario, como esos aspectos claves que debe tener para una persona para desempeñar este tipo de rol en la sociedad. Bueno, clave y fundamental, creo que en todos los campos y en todos los enfoques es el tema de la empatía. Yo creo que sin duda alguna tener el acercamiento desde, desde ese mismo plano, sin superioridad ni inferioridad, sino en el mismo plano de la persona, a las comunidades sirve bastante. También el manejar un enfoque claro, igualitario, porque pues no podemos llegar con lenguajes técnicos, entonces eso también es como mostrarse sin las barreras
de pronto de ese campo de lo profesional con el tecnicismo y los conocimientos, sino es cómo aplico esos conocimientos realmente en la comunidad, que ya pasar al campo práctico es una cosa totalmente diferente a lo que uno ve en la universidad. Entonces, sí tiene también su complejidad, no todas las comunidades son iguales y ahí es donde aplicar el enfoque diferencial, pero también el enfoque territorial, porque pues no es muy diferente tener comunidades indígenas o trabajar con unas comunidades, municipios que vienen es- de trabajar con comunidades que tienen vulnerabilidad en problemas de consumo. Entonces, creo que también es aprender la experticia y el conocimiento que se adquiere en la trayectoria laboral, hace parte de que también uno aprende a hacer la lectura fácilmente, de con qué comunidades va a utilizar, qué tipo de lenguaje, qué tipo de estrategias, y ya te vuelves más versátil en la medida en que aprendes a hacer ese tipo de lecturas a la comunidad. Entonces creo que eso ha aportado bastante en el crecimiento y en Claro, el rol. claro, en eso también tengo un punto a favor porque considero que es cierto que uno no simplemente puede ir a algo que nos dice una profesora muy cierto, es que uno debe mirar a qué tipo de población uno va dirigido, porque yo precisamente también veo clase con una persona, una profesora comunitaria, y ella nos indica precisamente que uno debe tener ese tipo de lectura de las personas para saber a qué población uno va dirigida. Porque uno no puede presentarse, por ejemplo, de manera muy elegante o con medias veladas o con tacones a ejemplo, a ir a una persona, a una familia de bajos recursos, digámoslo así. Uno también debe tener o mantener esa imagen para la persona a la que va dirigida y pues aprender a hacer esa lectura de la comunidad para utilizar ese tipo de estrategias que incluso ellas nos brindan y pues mantener como ese clic o ese match que uno hace al principio de conocer la persona. Algo Sí, también que me claro. gustaría saber es cuál consideras de pronto que ha sido la situación más significativa que has tenido a nivel profesional, que tú hayas dicho un caso, una experiencia, una situación que haya marcado realmente para ti. Bueno, yo creo que sin duda alguna es haber trabajado con mujeres víctimas de conflicto armado y sobre todo mujeres porque fue un impacto a nivel personal, fue un impacto bastante grande. Yo creo que hoy en día todavía sigue siendo demasiado significativo recordarlo porque en su mayoría de toda la población que atendimos en muchos proyectos que fueron más o menos como 2.073 personas víctimas de conflicto armado, donde casi que el 87% eran mujeres, pues todas habían sufrido de abuso sexual y las historias de vida eran demasiado impactantes. Entonces era como entender también esas realidades, lo dolorosas que pueden ser para ellos, pero también lo significativo que puede ser que se aperturen a un espacio, a contarlo y a exponerlo con con esa valentía que lo hacen para que también otras personas puedan tener conocimiento de que frente a situaciones difíciles, pues siempre hay algo que resignificar y es esas historias de vida, de su antes y después, de pasar esos procesos que pueden ser complejos, de difícil adaptación y demás, pero pues que justamente ahí es lo bonito también de la psicología social y comunitaria y es ayudar a resignificar todo, por muy difícil que parezca, por los contextos que sean más abrumadores o más difíciles. Entonces creo que eso para mí ha sido como la experiencia en lo laboral que más me ha marcado. Y pues de esas también guardo una historia de vida que se siento que es con la que más también me generó como esa cercanía al caso también. Y creo que sin duda pues es esa. Esa ha sido como la experiencia más significativa en mi vida. Oye, muchas gracias. Sí, pues según lo que me cuentas, sí parece ser una experiencia significativa porque
a veces esas personas, para muchas personas que han pasado por esa situación, suele ser muy difícil contar ese tipo de acontecimientos que han pasado, y el hecho de que abran su corazón, que abran de pronto las puertas de su casa o algún espacio para contar ese tipo de experiencias es muy valioso para entender cómo funciona esa parte del mundo de una persona. Ujú. Gracias, de verdad, súper lindo. Bueno, Karen, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Lorena Martínez y yo quisiera de pronto que nos contaras más acerca de las técnicas que manejas en tu ámbito profesional. Entonces quisiera saber qué técnicas o estrategias deben tener en cuenta para desarrollar una entrevista desde la psicología comunitaria. Bueno, digamos que desde allí también parte, uno, lo que hablábamos ahorita de las historias de vida, y yo creo que va muy arraigado a entender qué aspectos son claves preguntar desde un acercamiento previo también, o hacer preguntas específicas que ayuden a no tocar temas sensibles que puedan victimizar o revictimizar a las personas cuando uno hace ese acercamiento en las preguntas. Entonces creo que sí es clave empezar por identificar si estamos haciendo entrevistas, no sé, tipo de entrevistas estructuradas, pues también identificar a qué población la hacemos, conocer un poco las susceptibilidades que pueda tener ese tipo de población para que no vayamos a tocar puntos sensibles que puedan generar esa revictimización. También nosotros pues manejamos lo que son grupos focales. Esos grupos es también la idea pues es llegar a la comunidad dándole a conocer muchos resultados que se han sacado de entrevistas previas, y en esas entrevistas pues también es claro que estos grupos focales permiten dar un contexto a la comunidad de aspectos que a veces ellos mismos desconocen, pero sobre lo que se puede trabajar. Entonces también es clave recoger como esa información que pueda ayudar a que se generen labores de acción, de impacto, de cambio, o lo que se tenga como objetivo trabajar con la comunidad. Y desde la entrevista únicamente me preguntaste, ¿cierto? Ya iba a decir como otras. Sí, en general, ¿qué técnicas o estrategias manejas? Bueno, ¿y cómo manejas esos desafíos culturales o lingüísticos al momento de implementar estrategias terapéuticas en las comunidades que manejas? Bueno, allí es donde digo que las otras áreas pueden complementar, porque yo sí aprendí bastante cuando entré a la parte clínica con mis colegas con las que trabajé en ese momento. Por ejemplo, aprendí a manejar otras herramientas para tener el alcance con población que tenía dificultades de lenguaje o algunas discapacidades. Entonces yo en su momento no desconocía acerca de esto, y creo que ahí es donde sí realmente podemos alimentar ese bagaje en conocimiento y también como en esas áreas que pueden ser para todo tipo de población con la que nos podamos enfrentar. Allí, digamos que sí aprendí a conocer que hay uso de aplicaciones, pero también en lo comunitario te enfrentas a que a veces no hay nada, sino tienes que ser recursivo a mirar cómo vas a dar solución a eso, y creo que eso también hace parte de que uno aprende a generar soluciones rápidas frente a esas dificultades que se puedan presentar en lo social y comunitario, porque no siempre vas a contar con las herramientas. Entonces, por ejemplo, allí sí estamos haciendo actividades de talleres, o qué es lo que normalmente hacemos con esas comunidades, o son comunidades que llegan a beneficiarse del recurso por asistencia humanitaria que brindamos nosotros. Siempre tenemos o contamos con alguna persona que pueda dar el acercamiento a entender de esta persona. Entonces, no, ellos no cuentan con tecnología, pero nosotros tenemos las herramientas que puedan comunicar, o el simple hecho de tener un papel a la mano, o de tratar de interpretar, o en las llamadas, en las convocatorias, de decirle a las personas y preguntarles si tienen alguna condición, alguna limitación. Da también conocimiento para que sepamos que cuando vayamos a hacer el desplazamiento al territorio o a la comunidad, sabemos que hay personas que tienen algunas limitaciones y ya vamos preparados.
que puedan ir con acompañantes, que pueda, si existe alguien que pueda ser intérprete dentro de los espacios, que en algún momento lo tuvimos, pero ya no. Entonces, pues porque llegaron las herramientas digitales que pueden ayudarnos como en estos espacios. Sí, digamos que la versatilidad del psicólogo es lo que hace un buen desempeño, digamos, en este tipo de comunidades. Quisiera que nos contaras también de pronto qué otras herramientas, aparte de la entrevista, se usan en el campo aplicativo. Ok, bueno, entonces lo que les mencionaba, nosotros utilizamos mucho los grupos focales y los focales también y los talleres se utilizan desde la pedagogía popular. Sé que no es una herramienta tampoco, pues se puede implementar, eso también es desde la parte educativa y pues hace parte de arrancar en los talleres y en los espacios, arrancar desde los propios conocimientos de las personas y trabajar desde la construcción de lo que se va a ir a enseñar, trabajar desde la construcción de los mismos saberes de ellos. Entonces, pues la idea claramente no es llegar a imponerles conocimientos ni hacerlos poseedores del conocimiento hacia ellos, sino que es trabajar desde lo que ellos pueden conocer y arrancar desde ahí a enseñarles que pueden haber cosas que pueden beneficiar en cuanto a cambios, en cuanto a la construcción de sus proyectos que quieran empezar a hacer desde la comunidad. Entonces, eso hace parte también de una herramienta importante que es trabajar desde la educación de la pedagogía popular. También se trabaja mucho sobre la historia de vida porque sabemos que recopilar estos hechos de la transformación que han tenido desde iniciar el proceso, de cuando ya reciben la ayuda, de cuando reciben un servicio desde psicosocial y demás, pues también es un proceso que puede servir a dar lecturas de procesos transformadores. Y también manejamos lo que son ay, se me va. Ay, se me fue la palabra. Bueno, cuando tenemos en los espacios, pues, normalmente trabajamos con preguntas donde ellos en POSIT los relacionan como parte de sus historias y eso lo recopilamos para después hacer como una tabulación o como un proceso se me fue la palabra en este momento. Hacemos sistematización, entonces sistematización en todos los talleres, preferiblemente sacamos siempre el espacio al inicio y al final. Pues también trabajamos con pre y post, hablando de esto, y pues son herramientas que nos han servido mucho desde la parte social comunitaria y que normalmente sirven fácil para sacar también estadísticas tanto cualitativas como cuantitativas de los procesos que se vienen desarrollando. Ok, Karen, gracias. Bueno, quisiera de pronto que nos contaras desde tu experiencia si crees que existen diferencia entre las personas con antecedentes de salud mental y personas que no lo han, que no han padecido, digamos, este tipo de antecedentes. En cuanto a diferencias, ¿te refieres a qué tipo de diferencias? Sí, de pronto, no sé, comportamentales, pues en el momento de expresarse o de estar dentro de una Ah, comunidad. listo. Pues digamos que no hay, pues más allá de lo que tenemos conocimiento, que son como esas diferencias en su em, anatomía cerebral y demás, pues digamos que ciertamente hay diferencias que hoy en día no las llamamos como discapacidades, sino otro tipo de habilidades diversas. Pero también se entiende que, pues, si nosotros, por ejemplo, evidenciamos eso en los grupos de los talleres que realizamos cuando son varias formaciones, pues intentamos darle manejo a esto, ¿no? Porque claramente de pronto pueden ser dificultades
que puedan presentar desde la parte de la sociabilidad o socializar o realizar algún tipo de tarea específica, o pueden ser dificultades que también se relacionan en el campo laboral, nosotros que trabajamos también para orientación laboral. Entonces, pues claramente hay unas diferencias, pero desde este espacio se intenta trabajar desde que esas diferencias, cómo se pueden reconocer otro tipo de habilidades. Ciertamente también esas dificultades o diferencias que puedan existir pueden resaltar otras habilidades, ¿sí? O fortalecerlas más. Tenemos sabido que a veces, bien no somos buenos para algunas cosas, podemos potenciar en lo que realmente sí somos buenos, pues allí es donde trabajamos mucho este tipo de diferencias. Entonces, identificar en qué habilidades puedo yo fortalecer, potenciar, que se me den bien hacer y que sea más hábil hacerlo. Obviamente también trabajar en las que se me puedan dificultar si yo veo que también es necesario hacerlo, pero pues sí, esas diferencias pueden existir, sin embargo, no hay que venderlas hacia frente a o no hay que proyectarlas hacia la comunidad de esta manera como una limitante, sino por el contrario, mostrarla como que podemos fortalecer en otras áreas o otros aspectos importantes, y que ellos también trabajen de la misma forma en proyectarlo hacia la comunidad, ¿no? Porque las limitantes, las dificultades o esas diferencias se han catalogado como un factor diferencial. Entonces esta persona es limitada porque no puede hacer esto o es diferente en esto, y es el factor diferencial, pero ¿qué tanto ese factor diferencial? Pues también puede ser algo positivo, y cómo ellos lo pueden ver desde eso positivo y cómo lo pueden configurar tanto mentalmente y como en sus vidas cotidianas, ¿no? Ah, qué chévere, Karen, qué enriquecedor es que nos compartas tu conocimiento. Pues nosotros estamos en la parte académica aún y para mí sí es muy valiosa es que tú nos compartas sobre tu experiencia. Muchas gracias por haber compartido pues una parte de tu tiempo y te dejo con mi compañera. Bueno, gracias, Lorena. Muy buenas tardes, Karen. Soy Nicole. Digamos que yo te voy a hacer unas preguntas de parte, digamos, teniendo en cuenta tu gran experiencia. ¿Consideras que el rango salarial es adecuado? Bueno, pues yo debo confesar algo a quien les pasa. Eh, Pues en parte sí, porque cuando hace un año soy especialista y digamos que actualmente no me desempeño en un cargo donde sea un requisito específico tener esa especialización o una especialización. Pues sí estoy en proyección de ir avanzando. Mm, Ahorita que inicié esta parte de las cooperaciones humanitarias, o en que son organizaciones internacionales, creo que he escalado bastante en la parte social. Trabajar en cooperaciones es uno de los rangos más altos que puede existir en la parte cooperativa y social. Entonces, me siento orgullosa por eso. Sin embargo, cuando trabajaba en la parte pública, pues claramente los salarios allá eran más altos, aunque eran menos, no eran tan dignificados, porque allá pues es prestación de servicios. Lo bueno de trabajar con las organizaciones es que allí tú pues son europeas o son estadounidenses, entonces tienen una visión diferente en cuanto a los derechos laborales. Allí pues sí me garantizan todo. Yo también tengo todas mis prestaciones de ley, tengo un buen tipo de contrato, los contratos que ya no se ven ahorita, que son los indefinidos o definidos, allí sí los manejan. La calidad en tiempos para familia, en salud, todo eso es muy respetado. Y pues sí, o sea, ahorita no me siento con lo del tema de la especialización, pero sí estoy feliz también con el salario que tengo actualmente. Tengo que Son muy decir buenos cuánto. datos. No, pues si quieres. Si no, no es necesario. Vale. Me gustaría saber, digamos, qué estrategias usas para intervenir en situaciones de crisis.
Listo. Bueno, frente a las crisis, normalmente siempre los primeros auxilios psicológicos. Y frente a eso, pues digamos que el primer contacto es importante, también capacitarnos frente al tema de que somos primeros respondientes cuando damos la atención frente a esas crisis, de que si bien es una atención primaria, pues también nos hacemos responsable al final como de hacer un seguimiento a ese caso. Mm, lo inicial pues es darse a conocer que soy la persona que está en ese momento con esa persona, que somos un entorno seguro, tenemos que trabajar en el primer contacto pues de generar esa confiabilidad y permear ese espacio de ese entorno seguro para garantizar que la persona pueda desenvolverse en este, ¿no? Pues atender esa necesidad de también dejar ventilar esa emoción o esas emociones o esa carga que está teniendo en ese momento, pero pues a la vez también saber que si tenemos que actuar rápido, pues hacer procesos de contención emocional en el tiempo. Entonces, permitir descarga, pero también permitir contención en los tiempos que se vean necesarios en el espacio. Y posterior a eso, pues ya buscar entender un poco más la problemática, ya cuando la persona se calma, ya cuando la persona puede estar en disposición de prestar atención o entender o procesar lo que se le está diciendo. De parte de uno, pues tener esa escucha activa, esa empatía, ese acercamiento hasta donde lo permite la persona y hasta donde nosotros también podemos entender que la persona no lo permita y ya después intentar buscar también soluciones rápidas. Entonces aquí también aplica la palabra versatilidad porque es también cuál podría ser esas soluciones, si son acciones con instituciones o si son acciones con el familiar directo cercano y demás. Y posterior a eso, pues ya habiendo asegurado que hay un entorno seguro para esa persona, pues posterior a hacer un seguimiento. Digamos que a lo largo de tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor reto o desafío con el que te has tenido que afrontar? El mayor reto, yo creo que a mí me apasiona mucho la psicología comunitaria, entonces sí hay retos, pero todos son satisfactorios. Entonces, a la final sí son retos profesionales porque generan grandes aprendizajes, grandes alcances, moverme más, generar más logros a nivel de retos profesionales. Pero reto en lo personal y que también se ligó mucho a mi parte profesional fue cuando entré a trabajar en la clínica porque yo nunca había estado en ese contexto. Y, y cuando entré a trabajar en la clínica, contexto pandemia, pues yo tenía que atender a la primera línea, que eran médicos, doctores, bueno, y también tenía que hacer rondas por urgencias. Entonces, pues ustedes se acuerdan cómo era ese contexto de caótico. Y al inicio yo dije, no, yo no voy a poder con esto está muy difícil, porque la ansiedad que se manejaba en el espacio era muy dura, porque pues todo era se magnificaba todo de lo que podía ser reto normal, pues se magnificaba, se triplicaba lo que ya se convertía en reto peor, hasta a nivel personal, lo lleva al nivel personal. Entonces, pues trabajar junto con mis compañeras que también estaban en primera línea, yo estaba en segunda línea, pues era entender que todas vivíamos una realidad desde cada una, desde las que atendían pacientes hasta las que atendíamos a los doctores o a los médicos que le daban crisis en las UCIs y demás. Entonces yo creo que ese fue mi mayor reto porque también ahí yo desbordé. Hubo un punto en el segundo pico donde yo también tuve un desborde emocional y todas mis compañeras pasamos por eso y cuando una desbordaba, entonces como que teníamos que estar las otras y no podíamos desbordar, pero a la vez la clínica fue muy buena frente a eso porque también nos permitió tener esos entornos seguros para nosotras mismas también. Entonces también nos brindaron, yo nunca había pasado por psicólogo, pero en ese momento nos brindaron proceso también de atención psicológica, nos brindaron espacios para hacer procesos de relajación, mindfulness, meditación y allí aprendí bastante eso, que hoy en día pues también lo aplico en el área social y me favoreció muchísimo porque también encontré que
son aspectos desde lo personal que yo podía trabajar y que era en el momento en el que los iba a conocer, porque seguramente si no era así, pues nunca hubiera entrado a la clínica. Y pues ese fue uno de mis retos más grandes, y además porque el contexto de una clínica pues en plena pandemia tampoco era tan chévere, entonces pasar por los pasillos donde veíamos a cada rato que pasaba gente y salían cadáveres, entonces eso a mí me generó un impacto muy fuerte. Yo ya empezaba a coger los pasillos donde sabía que no iban a ver eso, y al inicio ya después lo fui entendiendo, lo fui asimilando, me fui adaptando. Entonces en todos los procesos hay adaptación, en todos los trabajos hay adaptación, pero mi ajuste y adaptación a este trabajo fue más complejo de lo normal. Y claro, también por la época que estamos viendo, o sea, nunca había habido una pandemia, nunca había visto como toda esta cuestión, entonces era todo más nuevo, aparte de lo nuevo que era como tal el irte en ese lado. Sí. Digamos que con todo lo que nos has contado, me genera la curiosidad de cómo te organizas a nivel profesional con las cuestiones de tiempo, de sesiones, o sea, cómo replanteas tu tiempo. Pues bueno, aquí en mi trabajo actual sí tengo tiempo. Acá sí tengo tiempo, aquí solo trabajo de lunes a viernes. Aquí también nos prestan como ese servicio para atender a todas las necesidades personales, familiares y demás. Aquí contamos con servicio de psicología. Aquí son psicólogos por allá de otros países con doctorados y maestrías los que nos atienden, y también atienden a todo el núcleo familiar. Entonces, por ese lado, hay cómo separar el espacio, el tiempo, y que también la organización pues te brinda esos espacios frente al autocuidado y la salud mental. Mm, en lo personal, siento que aquí he podido generar más alcance de mis proyectos personales sin tener que mezclarlo, porque en lo anterior sí era como muy difícil los tiempos de mucho trabajo, pero no respetaba ese, o no hacía la distinción, o no ponía los límites porque difícilmente se podía de la carga laboral que tenía. En cambio aquí pues sí es un poco difícil, y me he logrado em, generar también un espacio de cronograma frente a esas actividades o propósitos que tengo. En lo que llevo acá, por ejemplo, pude estudiar la especialización. Si no hubiese entrado a este espacio que me permite tener el espacio para estudiar, pues no hubiera sido tampoco posible, porque los otros trabajos sí me demandaban mucho tiempo, casi hasta domingos a veces trabajaba. Ok. Y me gustaría saber qué papel crees que tenga la psicología comunitaria para construir un nuevo futuro en Colombia. Ok. La psicología comunitaria, ¿para qué? Discúlpame. Para construir un nuevo futuro, o sea, ¿cómo crees que la psicología comunitaria puede o qué papel tiene para poder construir un nuevo futuro aparte de lo que estamos viendo actualmente? Bueno, yo creo que es importante, creo que se ha visto con los muchos hitos que ha tenido la historia desde que empezó la pandemia, desde que aumentaron los impactos de migración. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en la parte de las grandes migraciones, y eso creo que uf, tiene muchísimo por trabajar todavía. La migración, hasta ahora estamos descubriendo que también desde las organizaciones pues tiene diferentes procesos. La migración que se vivió post pandemia a la migración que está surgiendo ahorita, por ejemplo, sí, ya ahorita los campos de acción que teníamos nosotros pues ya no son tan viables, porque la gente o está retornando, o los que están aquí pues ya están algunos casi que acomodados. Entonces, ¿cuáles van a ser esos nuevos campos de acción a tener ahora? ¿Qué es lo que viene después de brindar una asistencia humanitaria? ¿Qué es lo que viene después de que hay una colocación? ¿Cómo son los seguimientos que vamos a trabajar? Entonces, siento que siempre hay mucho campo por trabajar todavía, mucho campo por generar ese proceso investigativo, analítico, de lectura, porque también, pues a partir de las migraciones surgieron nuevos barrios, nuevas invasiones, se estructuraron nuevas culturas, y empezamos a vivir nosotros nuevas culturas, nuevas comidas. Entonces, como que
fue el impacto que tuvo al inicio negativo, pero pues la idea desde nosotros también es entender que pues eso también genera una transformación a nivel económico para el país, porque si generamos procesos de empleo formales a estas personas, pues también van a generar ingresos en todo, en salud, en alimentación, en un pago de arriendo. Entonces se vuelven también un beneficio y que pues que esa es la idea y la concepción que se quiere proyectar ahorita a nivel mundial desde todo el trabajo de las organizaciones con población migrante, ¿no? Es dejar de tener ese constructo negativo frente al migrante como algo despectivo, como lo negativo, a transformarlo a que realmente son personas que pueden generar un aporte y que hay que trabajar en eso, porque el campo social es eso, ¿no? Entonces, todo lo que pueda generar un problema social, ahí es donde tenemos puntos de acción, puntos de trabajo, que hay que mirarlos desde cómo se transforman, se empiezan a trabajar desde un enfoque con miradas a cambiar esa mirada de lo que se ve como problema, ¿no? Entonces, pues justamente ese es el trabajo proyectado y es infinidades de trabajo. Yo creo que desde donde tú lo mires pueden haber, yo hablo desde el sector humanitario, pero pues desde donde uno lo mire pueden haber. Entonces está la área de salud, las áreas de las nuevas tendencias, pero pues desde donde tú lo mires desde juventudes, desde adultez, siempre van a haber áreas de trabajo. Sí, claro, entiendo. Pues digamos que hacemos siempre parte de algún tipo de sociedad, sea la que sea, siempre vamos a ser parte de alguna sociedad, entonces pues lo que dices claramente tiene sentido. Muchísimas gracias por compartir lo que nos compartiste, por contarnos tus experiencias. Mi compañera te va a hacer otras preguntitas y ya, listo, muchísimas gracias. Hola Karen, ¿me escuchan? Hola, sí. Gracias. Fuerte y claro. Bueno, gracias. Para ir cerrando, que ha sido muy chévere escucharte toda la experiencia, tienes experiencia bastante interesante. De pronto, que nos cuentes qué desafíos consideras que hay actualmente desde la psicología social comunitaria, que es en la que ejerces. Bueno, desafíos, muchos. Uno pensaría que cuando surgió, es que la pandemia ha sido un hito que desde ahí como que me despego a todas las preguntas. Pero, por ejemplo, desde que surgió lo de la pandemia, siento que han sido procesos de cambio, porque, bueno, es que también ha sido como ese punto coyuntural a tener nuevas ideas de desafíos, de problemáticas. Entonces creo que desde la psicología social está uno, si yo miro desde mi organización, la mayoría somos psicólogos, pero a veces no desde puntos centrales en los que podemos aportar más desde la psicología. Entonces creo que sí hay mucho trabajo todavía por hacer y es que el psicólogo social comunitario también puede tener campo para un psicólogo clínico, que me encantaría que eso pudiera pasar, ¿sí? Que se unieran esos especialistas o esas profesiones con diferentes enfoques. La misma profesión puede tener múltiples enfoques y como les decía, es algo que se puede complementar. Sin embargo, hoy en día, pues las entidades no lo ven de esta manera, ¿no? Es como si vas a estar en un de trabajo, solamente busco el psicólogo específicamente en eso. Y por ejemplo, en el sector salud, en el sector educativo, en el sector organizacional, siempre se va a requerir como un psicólogo de todas las áreas, porque si bien podemos aplicarlo, somos psicólogos, estamos con las aptitudes necesarias para poder dar atención, pues también hay una complementariedad en esa interdisciplinariedad, pues también se puede dar mucho más el campo de acción y también creo que eso enriquecería mucho más el trabajo y ahí es donde también nosotros, como desde la profesión, podemos hacer mayor impacto y eso también viene como desde la creación de los mismos proyectos que nosotros podemos proponer, que a veces también son muy buenos o se quedan en ideas o se quedan en trabajos, pero a veces no les damos como esa trayectoria
a, a consolidarlo para que sea algo que pase a lo práctico, ¿no? Entonces, Ujú. nosotros desde el área tenemos muy buenas ideas, campos de acción, procesos que queremos generar, pero pues al psicólogo siempre se le dificulta mucho pasar al área práctica. Entonces creo que ahí también es donde podemos empezar a trabajar mucho desde esa parte interdisciplinar. Listo, y tú bien lo mencionas, ya para finalizar, ¿qué sugerencia le podrías brindar a un psicólogo? Digamos que también tú relacionabas el hecho de que muchos que están o que estamos estudiando y ya vamos de pronto a afrontarnos a una vida laboral, una experiencia laboral desde la psicología, pues no nos vamos a encontrar con lo mismo que vemos en la academia. Ujú. Entonces, ¿qué sugerencias o consejos podrías brindarle a un futuro psicólogo? Bueno, yo creo que en primera instancia es como em, muchas cosas. En primera instancia, yo creo que es perder también el miedo nosotros solemos juzgar, pero también es el miedo a ser juzgados, ¿no? Y creo que eso también es algo que se debería empezar a trabajar, que nosotros como psicólogos deberíamos empezar a trabajar en las entidades a las que ingresemos, porque a veces es complejo esa mirada de sesgo, esa mirada de prejuicio, esa mirada de barrera hermética hacia nosotros mismos o hacia el personal que va a ingresar para aportar a las entidades, ¿no? Y eso pues lo es de todas las áreas. Entonces yo digo que el psicólogo sí debe empezar a trabajar como desde el proceso de transformar desde la misma comunidad, desde donde se trabaja, para empezar a trabajar hacia afuera. Entonces, siento que eso también hace parte de quitarnos nosotros mismos esa barrera de dejarnos convivir por esos entornos, porque también las mismas empresas o las mismas entidades a veces tienden a limitarnos mucho a lo que podemos dar, cuando realmente cuando uno sale como egresado, quieres comerse el mundo, empezar a aplicar todo, empezar a hacer, tiene muchas ideas, nos sentimos con muchas capacidades de hacer. Y a veces las entidades limitan mucho eso, entonces no dejar de confiar en que tenemos todas las herramientas necesarias de que podemos hacer las preguntas que sean, por muy simples que parezcan. Yo creo que las genialidades empiezan desde una pregunta que a nosotros mismos a veces nos parezcan boas, pero yo siento que de ahí surgen muchas cosas maravillosas. Y, y eso es lo que he aprendido también en esta organización, que no nos vemos limitados sino que es un espacio donde cualquier pregunta, por boba que sea, a veces nos brinda muchas ideas. Entonces, es siempre tener esa lluvia de ideas que tenemos todo el tiempo, exponerlas, no callarlas, no limitárnoslas, sino pensar que realmente estamos hechos para transformar cosas, porque lo vimos también, por eso digo que es un punto coyuntural el de la pandemia, y es porque realmente fue donde se visibilizó que la voz del psicólogo y en la parte de la salud mental es realmente importante, porque creo que el impacto que tienen ahorita las tecnologías o todo lo que viene transformando el mundo aceleradamente requiere más de nuestro trabajo cada vez. Entonces siento que realmente hay mucho por hacer, y creo que las personas que vienen detrás de empezar a ejercer esta profesión tan bonita, pues tienen que empezar a visionarse desde ya que hay mucho trabajo por hacer, y que realmente pues salgan como con esa actitud de querer generar esos procesos transformadores, de que si bien también la profesión a veces nos arraiga a quienes la ingresamos a estudiar, a como tener ese espíritu de persona salvadora, pues también es a veces quitarnos un poco eso, porque seguramente muchas cosas en nuestra profesión también nos van a frustrar, si hay procesos donde a veces no podemos hacer más allá, pero esa misma ímpetu o virtuosidad que tenemos de ser personas que queremos estar en pro de ayudar al otro, entonces hace que justamente pues no tengamos límites y podemos hacer más y podemos alcanzar más y podemos dar más. Entonces como que siento que la labor del psicólogo siempre tiene mucho por hacer. Entonces sí, la invitación es esa,
como que siempre van a haber retos, ustedes que vienen van a ver muchos más, ahorita se están amplificando por todos lados, ahorita lo que tenemos es muchos campos de acción y cada vez van a surgir nuevos, entonces bienvenidas a este mundo tan bonito. Gracias a proponer y transformar. Listo, Sí. Karen, agradecerte por la entrevista, por tu tiempo, por contarnos tu experiencia. Y pues aquí finalizamos. Recuerda que pues esto es un tema educativo, entonces ya podríamos cerrar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Espero todo haya servido y queden aprendizajes. Y se vayan por la línea de lo social comunitario. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias, porque digamos esto es un poquito de gasolina adicional que nos da a nosotras, digamos que cada una tendrá su enfoque ahorita favorito, pero pues al finalizar la carrera cada una va descubriendo nuevas cosas y nuevas cosas que la lleguen a apasionar a diferentes áreas. Entonces agradecerte porque digamos es bonito ver a alguien que ama lo que hace y como que se vean esos frutos.